Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a hablar de derechos humanos, derechos de las minorías, derechos de la mujer en nuestra sección Alguien como tú, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado. Adelante, Gladys, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge Luis, y buenas tardes a todos los radioescuchas de NB Noticias esta tarde de diciembre. Pues bien, tenemos que mencionar que el próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya tiene 74 años que se estableció en el año de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Este día, pues como bien sabemos, pues para incentivar, para concientizar a todos los gobiernos, a la sociedad en, en el tema del respeto de los derechos humanos de todas las personas. En esta ocasión, y bueno, pues definitivamente como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en este espacio, pues debemos de hablar de los derechos humanos de las minorías, como bien tú mencionas, de los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, como en el caso lo es las mujeres. Y bueno, pues ya lo hemos señalado muchas veces que las mujeres, el tema de las mujeres es definitivamente un tema de derechos humanos, no es un tema de moda, no es un tema que lo estemos sacando de unos años para acá, sino que es algo necesario mencionar, pues para hacer conciencia y también pues para cuidarnos las mujeres y todos los hombres que cuiden a las mujeres de sus familias. Desafortunadamente amanecimos el día de hoy con notas muy tristes en los medios de comunicación, en donde se habla de la muerte de esta señora Rosa Isela, la cual desafortunadamente la sustrajeron, pues bueno, una sustracción forzada para efecto de quitarle a su bebé porque era una mujer embarazada de 8 meses y bueno, pues se encuentra muerta ella y el bebé en manos de unos presuntos delincuentes. Pero no solamente eso, el día de ayer, durante el fin de semana, desaparece también de una manera forzada una chica de 14 años en la zona de Coatzacoalcos. Y haciendo un recuento de estos daños, pues ya van 6 mujeres embarazadas que mueren, que son sustraídas, bueno, suponemos que murieron porque no han sido encontradas, que han sido sustraídas de sus hogares y que desafortunadamente pues no se ha logrado su localización. Esto es algo muy triste que no podemos, pues bueno, al mencionar el Día de los Derechos Humanos, Jorge Luis, no podemos dejar a un lado ni decir que todo es una conmemoración, una celebración o una incentivación para los gobiernos. Los colectivos están exigiendo de manera fuerte que se establezca en el estado de Veracruz una tercera alerta de violencia de género por sustracción forzada a las mujeres. Y bueno, pues como ya sabemos, las alertas de género pues no han funcionado en nuestro estado, Jorge Luis. Y Gladys, precisamente en eso estaba pensando en estos momentos que hacías esta recapitulación de estos terribles, son terribles y atroces hechos que se siguen todavía llevando a cabo. Y me pregunto, bueno, dejo la pregunta al aire, ¿qué tanto realmente están funcionando todos estos organismos de derechos humanos a nivel internacional, a nivel nacional, en el estado de Veracruz? A nivel nacional es un desastre, hay que decirlo tal cual. La actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues prácticamente está sometida al gobierno federal, es una imposición o una prebenda del propio presidente, y ante esto, pues lo que menos velan y lo que menos están haciendo es buscar que se preserven los derechos de todos en el país. Entonces, vuelvo al mismo punto. Eh, ok, sí, se conmemora otro año más de los derechos humanos, pero ¿qué tanto realmente está funcionando este organismo y los distintos organismos que también velan por ellos para que estos hechos atroces no se lleven a cabo como se siguen dando, Gladys? Realmente, pues sí dejo en cuestión esto, ¿eh? Es terrible porque, pues sí, estamos viendo que no ha sido una función favorable a favor de los derechos humanos de las personas vulneradas. Definitivamente se siguen cometiendo hechos atroces como feminicidios en el caso de las mujeres,
como discriminación de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas que pertenecen a un grupo indígena. Luego, entonces, yo creo que no ha sido mucho. Yo creo que la sociedad no está consciente de lo que en realidad es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos, pero no solamente a la sociedad. Yo quisiera decir que las personas que integran, o más bien que presiden estas comisiones, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llega sin un perfil de derechos humanos, de perspectiva de género, de perspectiva de los derechos de las personas en la sociedad. Entonces, ante esta ignorancia y conocimiento de cómo debe de actuar una Comisión Nacional de Derechos Humanos en pro de la protección de estos derechos que tenemos todos y todas en la sociedad, pues yo creo que es muy difícil que se pueda resolver alguna situación de vulneración en estos grupos de personas, Jorge Luis. Definitivamente en Veracruz, y bueno, pues lo digo Veracruz porque estamos aquí en esta entidad, pero yo creo que a nivel nacional estamos sufriendo violencia, totalmente violencia, inseguridad, y esto pues nos hace vulnerables ya no solamente a las mujeres, sino a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, a todos los grupos de atención prioritaria, Jorge Luis. Esto es una situación que a pesar de que ya tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya tiene 74 años vigente a nivel internacional, creo que no la han adoptado como es correspondiente por parte de los gobiernos y en el caso del gobierno mexicano. Yo creo que no es interesante, no es importante y lo hacen a un lado. Lo estamos viendo también, pues obviamente, pues con la asignación de presupuesto para estos temas para el próximo año 2023, en donde es un presupuesto mínimo y pues las instancias no pueden trabajar sin dinero, ¿verdad? Entonces bajan los sueldos para los integrantes de estas instituciones, para los implementadores de las alertas de violencia de género en todo el país, no solamente en el estado, y estas situaciones, estos crímenes terribles siguen sucediendo, Jorge Luis. Y es lamentable esta semana, el fin de semana, bueno, pues cerramos con 230 muertes, homicidios dolosos, de nueva cuenta, una cifra altísima. Ya vamos alrededor de 130,000 personas en México en lo que va de este sexenio de López Obrador, asesinadas de manera dolosa. Y volvemos al mismo punto, como una parte de manera institucional. Todas estas comisiones, tanto estatales como nacional, pues para mí no están haciendo absolutamente nada, pero hay instituciones que a nivel privado sí están haciendo el trabajo, como el caso de la tuya, Gladys, el caso de las consultorías, como la que tú presides, el trabajo que están realizando y cada quien también, pues ya desde nuestra trinchera, poner nuestro grano de arena, como también lo hemos venido comentando en esta sección durante estos meses, Gladys. Efectivamente, Jorge Luis, uno de los temas que la consultoría maneja es la capacitación, los talleres de incentivación, de educación en cuanto a la perspectiva de género en los centros de trabajo. Y quiero decirte que como un tema importante, leí este fin de semana una entrevista que le hicieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un diario español, en donde señala que la Suprema Corte ya estableció un curso de género obligatorio para todas las personas que integran el Poder Judicial de la Federación y que si quieren seguir avanzando dentro de la carrera judicial deberán de acreditar este curso sí o sí. Y esta es una de las propuestas que, bueno, en lo personal yo hice en mi tesis de doctorado, el hecho de que todos los integrantes de la administración pública deben de acreditar conocimientos que estén certificados por una institución acreditada de educación a nivel nacional o internacional en derechos humanos
y en cuestiones de perspectiva de género. Yo creo que esto es algo muy importante desde su trinchera. El Poder Judicial de la Federación, que imparte justicia a nivel federal, ya lo estableció como obligatorio para todas las personas que pertenecen a este poder. Y yo creo que esto debe de permear a todos los poderes judiciales de los estados y también a la administración pública, y hacerlo como una reforma y obligación constitucional. De nosotros desde nuestra trinchera seguiremos trabajando y seguimos ofreciendo este tipo de talleres para efecto que las personas que estén interesadas en que su personal adquiera este tipo de conocimientos de perspectiva de género, de perspectiva de la igualdad y de los derechos humanos de las personas, pues estamos abiertos para ofrecerles nuestros servicios. Creo que es algo muy importante, que ninguna trinchera es pequeña y que debemos de seguir trabajando en pro del respeto de los derechos humanos, y más ahora, pues bueno, queda muy bien señalarlo e insistir en este tema, pues estamos en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos. Jorge Luis. Claro que sí, Gladys, pues a seguir trabajando, por supuesto. Nos puedes dar número de contacto y todo, dónde te pueden localizar precisamente para esto, para poder acceder a estas consultorías. Sí, como no, les ofrezco el correo electrónico consultoría jurídica de género @gmail.com, en donde estaremos a su disposición para cualquier consulta, para cualquier duda que tuvieran respecto de estos temas. Y por supuesto, estamos pues invitándolos para que sigan leyendo nuestra columna semanal en el portal de nbnoticias.mx, que esta semana hablamos precisamente de los derechos humanos, del Día de los Derechos Humanos. Creo que es muy interesante para iniciar pues el concepto de derechos humanos dentro de la sociedad. Jorge Luis. Es correcto, Gladys. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo lunes. Muchísimas gracias y excelente semana a todos. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más.